Bueno, yo les propongo, propongo este viernes para esta lectura de sábado, sacar una meditación, pero vamos a hacer esta meditación como un ejercicio. Veamos cómo investigar. ¿Okay? Vamos a hacer cómo investigar, pero vamos a abrir un tema, que es un texto que yo estoy seguro de que muchos de ustedes conocen. Entonces yo voy a pedirles que participen lo más que puedan. Vamos a compartir la pantalla. ¿Sí ven el texto? Sí. Bueno, este texto lo encontramos en Mateo capítulo 7, el versículo 1 en adelante. Es un texto que tal vez muchos de ustedes ya conocen. Entonces vamos a leerlo y empecemos por el versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Conocen ese texto? Sí. Ok, Hoy entonces, nomás lo estuve leyendo. bueno. Entonces, ¿qué significa, qué lecciones podemos sacar de este texto? Pues yo, muchas, porque hay veces uno juzga a las personas sin saber lo que esa persona tiene o le haya pasado. Entonces uno le gusta, ¿cómo te digo? Le gusta juzgar, juzgar a esas personas y en verdad lo que dice el texto es la pura realidad. Nosotros debemos de mirarnos primero la viga que tenemos en nuestro ojo para poderle sacar a los demás la paja. Pero no es así, entonces al contrario. Ese es el ser humano. Claro. Yo creo que aquí está hablando en símbolos, A ver, ¿por qué, Norberto? porque una viga, pues nadie tiene una viga en un ojo. Nadie tiene una Claro, viga, es una sí, sí. parábola. Es una Parábola. parábola, claro. Pero ¿y la aplicación de esa Y parábola? tampoco nadie tiene una paja. La aplicación Y es que no tenemos que juzgar. Norberto estaba hablando. Perdón, no lo escuché. Sí, sí. si a uno le cae un mugrecito, digo yo, un, Se le mete una pestaña y veces. un suciecito, no aguanta usted. ¿Cómo sería pues una paja? Una paja es algo muy grande. Eso se sabe que está Parábola. es una No, parábola. pero la expresión se refiere a el pedacito de la paja. Cuando cuando trabajan con la paja, en el aire se van fragmentos minúsculos de la paja y caen en el ojo y pican. Entonces hay que sacarlo porque eso lastima el ojo. Digamos que en el natural podemos imaginar que la paja entre en el ojo, ¿ok? Sin que sea toda la paja, pues el tamaño de la paja entera, ¿no? Pero un pedacito de la paja. Pero una viga no entra en el ojo, ¿sí o no? Ahora, si a uno le entra un mugre en el ojo, ¿uno puede ver todavía? No, Con un mugre en el ojo sí puede ver, porque le fastidia y tiene alguna que ir a suciedad que le lavar. entre en el ojo fastidia, pero no ve, no queda ciego. Ahora, con una viga es que uno puede ver, Pues le sacó el ojo. le sacó el ojo. Pero sí, obviamente, aquí hay eso se llama una hipérbola. ¿Qué es una hipérbola? Es una exageración para dar a entender un mensaje. Eso es otro elemento de la metodología
que todavía no hemos estudiado, pero que vamos a estudiar más adelante. Una hipérbola es lo que está usando Jesús acá, es decir, una paja, una viga en el ojo. O sea, una viga, ¿cuánto hace una viga, Norberto? ¿Un 25 por 25 mínimo? ¿O cuánto? Una viga, pues. Más, ¿no? Uy, mucho más. Ahora, una hipérbola significa una exageración para dar a entender un mensaje. Si una viga está en el ojo, sí que ya no hay ojo, no hay cabeza siquiera. O sea, Ya no hay cabeza. Entonces, por eso esa hipérbola. Entonces, ahora, Norberto, ¿usted qué piensa de este mensaje? ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Antes de pedirle a Norberto, Eden quería agregar algo. Eden quiere hablar. Sí, Eden. No, que decían que la aplicación cuál era. Yo decía que no hay que juzgar a los demás, hay que mirarse en primero y al final veremos que ni derecho tenemos de criticar ni nada. Es como lo que habíamos dicho del pueblo de Israel, que cuando uno lee la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel, uno fácilmente dice, ay, es que son tercos, no es posible, pero teniendo hasta a Dios al lado, pues que nosotros también, aún con los milagros que suceden en nuestra vida, somos incapaces de darnos cuenta que Dios nos cuida y nos libra de un montón de cosas, y somos tercos, tan tercos y creo que hasta peor que el pueblo de Israel. Claro, claro. Eden, tienes un problemita de audio. No sé cómo que estás conectada, pero cada vez un poco mal tu audio, pero sí se escuchó. Efectivamente, nosotros somos tercos cuando, y cuando criticamos a alguien mientras estamos haciendo tal vez lo mismo o tal vez peor. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Pues somos fáciles para criticar. Sí, pero... Hipócritas. ¿Quién dijo? Paulita, ¿cómo dices? Hipócritas. Eso se llama hipocresía, exactamente. Entonces, la hipocresía es cuando, a sabiendas que yo estoy haciendo lo mismo o peor, yo critico al otro. Un grupo, mejor dicho, no les voy a dar todavía la pista, pero bueno. Entonces, eso es hipócritas. Por eso, en el versículo 5, Jesús utiliza el término hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pues yo creo que esto lo hemos entendido del versículo 1 al 5, entendemos, ¿sí o no? ¿No? Sí. Sí, del 1 al 5 entendemos, ¿sí o no? Sí, tan claro. Claro, está claro, ¿cierto? Ahora, leamos el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Cómo podemos nosotros entender este versículo 6 a la luz del versículo 1 al 5? ¿Alguien tiene una idea? Yo creo que está hablando del mensaje, ¿no? A ver. Y yo creo que aquí, no sé si se aplicará a los fariseos. Pues lógicamente que en el contexto no dice los fariseos, dice el juzgar a los demás. ¿Cómo podemos saber de quién está hablando? ¿Quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Los perros, pues según se ha conocido en la Biblia, los perros son los gentiles. En la tradición judía los perros son los gentiles. Sí. Bueno, si no en la Biblia, sí, excepto un pasaje en el que Jesús utiliza ese término, pero antiguamente para el pueblo de Israel los gentiles eran considerados como perros. ¿Sí? Como perros, sí. Pero es que Jesús está hablando aquí del símbolo de los perros como los gentiles. No. Yo pienso que está hablando que no des la comida a los perros
sea, está hablando de la palabra de Dios. Hay mucha gente que recibe la palabra de Dios y la toma ligeramente. Entonces, a esa gente, a esas personas no hay que darles más. Porque Pero una pregunta, es que el versículo 1 al 5 está hablando de la palabra de Dios. Pero no digo que no, es una pregunta que hago. No está hablando de la palabra de Dios, pero como No. la hemos estudiado. Hermanos, no está hablando acerca de que no debemos de ser así, cuando dice en el versículo 7 que no debemos de ser como lo que describe en el 1 al 5, que debemos de apartarnos. No sé, tengo una idea un poco así. Sí, más o menos, a ver, más o menos podría ser eso, pero ¿cómo podemos nosotros saber? O sea, yo les di una pista, no sé si la pillaron. Hay dos palabras claves en el versículo 6 que tenemos que saber qué significan para poder entender lo que esta frase, el versículo 6, hace en esta historia, en este comentario de Jesús. Porque claramente del versículo 1 al 5 está hablando Jesús de la hipocresía de criticar a otros cuando uno está haciendo lo mismo o peor. ¿Sí o no? No sé, no está hablando de que hay gente que hace cosas malas y la gente la alaba. Oscar. No exactamente. Yo creo que sí. La palabra santo y la palabra perlas. Serían 4 palabras, porque lo santo y las perlas, digamos que aquí hay digamos que aquí hay una repetición. La estructura del versículo 6 es algo que nosotros ya habíamos estudiado antes en metodología. Tenemos que empezar por aplicar la metodología. Hay una repetición, ampliación. Hey. Entonces, no deis lo santo a los perros, se repite en no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Sí, correcto. Es que la idea se repite, y si nosotros vemos lo santo corresponde a las perlas y los perros corresponden a los cerdos. Solamente que si hay repetición y ampliación, significa que lo santo queda ampliado en las perlas y los perros queda ampliado con el término cerdos, ¿sí o no? Ahora tenemos podríamos hacer la investigación completa, pero yo sé que ustedes ya saben algunas cosas que es lo santo. Eso sabemos, es evidente. Pero cuando hablamos de las perlas, ¿a qué corresponden las perlas en el lenguaje que usaba Jesús en parábolas? Hay una parábola que habla de las perlas. Yo creo que las perlas es un tesoro o es una... Hablo del cofre que estaba hablando. Sí, es un tesoro. ¿Y a qué lo compara ese tesoro Jesús? A la Biblia. A la Biblia, a la verdad. Realmente la verdad encontrada en la Biblia, ¿no? Sí, los tesoros. Bueno, esto no lo vamos a demostrar, esto ya lo sabemos, pero que tenga dudas puede buscar el término perla. Entonces, ¿cómo hace uno para buscar informaciones sobre este pasaje? Los que tienen Isword pueden hacerlo de una manera muy sencilla. Ustedes seleccionan la palabra perros, ¿cierto? Y aplastan aquí, no sé si ven. Es como un binocular. ¿Sí ven en la barra? ¿Ven o no ven, chicos? Sí, arriba. Ok, entonces yo aplasto ahí y me voy a buscar la palabra perros en la Biblia. Y resulta de que esto me lleva a un pasaje de Isaías 56. ¿Qué dice? Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos mudos, perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables, los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Una cosa interesante, esta descripción de Isaías 56, 10 y 11 me está hablando de quiénes. ¿Quiénes son los pastores y quiénes son los atalayas? Repetición y ampliación. Ahora, la atalaya es un vigilante, no tiene nada que ver con la cosa espiritual, pero es un símbolo, que es un natural de un espiritual. Se repite 2 veces la idea, en uno están los atalayas, en otro son los pastores. ¿Ok?
¿Sí me entienden? Sí. Ahora, el atalaya se compara con perro. ¿Ok? Así como perro mudo. Son perros mudos, pero también son ¿qué? Comilones y Que adoran el aman el dormir. ¿Sí o no? Aman el dormir. Se da bastante información. Pero como esto es un mensaje espiritual, esto se debe referir a un grupo que tiene una función. La función del perro es alertar. La función de la atalaya es alertar, ¿sí o no? Alertar. ¿El pastor qué hace en el rebaño? En la noche, ¿qué hace el pastor? Cuando están las ovejas durmiendo afuera. Mirando. Durante la noche, ¿qué hace el pastor? ¿Se echa a dormir? Vigilando. El pastor vigila, cuida, ¿ok? Entonces nosotros vemos que aquí estas personas, desde el punto de vista espiritual, son personas que tienen que hacer qué cosa con el pueblo de Dios. Vigilar, cuidar, proteger. Ser atalaya. Son atalayas, dar la alerta, el atalaya da la alerta. Atención, están mal. Atención, hay una amonestación, ¿sí o no? Entonces, aquí el símbolo de los perros está asociado con servidores de Dios que tienen que hacer un trabajo de cuidar, tienen que hacer un trabajo de enseñar, que tienen que hacer un trabajo de acompañar, pero que no lo hacen. ¿Sí o no? Uh-huh. En el tiempo de Jesús, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Cómo se llamaba Los ese grupo? redimidos. ¿Ah? La iglesia triunfante. No, ¿Cómo pero se llama? en el Perdón, tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, ¿cómo se llama qué, Oscar? Ese grupo que tiene como función cuidar del pueblo, pero que no lo cuida. Que tiene como función enseñar, pero no enseña. Los Que tiene, judíos. ¿cómo? Los ¿Los judíos? Los judíos, pero no todo, porque judíos no hay que confundir. El término judío se refiere al pueblo, a la nación judía. Pero había un grupo entre los judíos, o más claro, dos grupos. Los sacerdotes. Sí, ¿y qué más? ¿Y quiénes más? Y los fariseos. Los fariseos y los fariseos y los saduceos. En todo caso, exactamente, los fariseos y saduceos, y en todo caso eran los líderes espirituales de la época. Sí. Es decir, que cuando Jesús habla en el versículo 6 de los perros, está haciendo referencia a esto. ¿Por qué? Porque este grupo era considerado como hipócrita. Sí. Entonces, miren lo que, si nosotros comparamos el versículo 6 con la estructura del resto, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Ok? ¿Quién es el hermano? Nuestro prójimo. Prójimo. No deis lo santo a los perros. En ese entonces los hermanos eran, yo diría que los gentiles, ¿no? No. Jesús aquí le está hablando a un público. Hay una cosa muy importante cuando queremos entender un texto. Tenemos que entrar en el contexto de cuando Jesús lo estaba diciendo y a quién se lo estaba diciendo. Uh-huh. ¿Quiénes estaban allí? ¿Estaban los gentiles o quiénes estaban? Estaban los saduceos y fariseos. Exacto, y estaba también el pueblo, ¿sí? Y estaba el pueblo. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? ¿Quiénes eran discípulos de Jesús? ¿Eran de los fariseos y saduceos o quién? No, el pueblo. Eran del pueblo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué piensa el pueblo de la clase sacerdotal, los fariseos y saduceos? ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué son qué? Son los que saben. Que eran que eran los que tenían la razón. Claro. Pero no siempre, porque no, digo los yo. Discípulos de Cristo, si vemos aquí, Jesús le está dirigiendo este mensaje a sus discípulos. ¿Qué pensaban los discípulos de los fariseos y saduceos? Eran hipócritas. Exacto, eran hipócritas. Ellos pensaban, pero ¿cómo es que estos no pueden aceptar a Jesús? ¿Cómo es posible que ellos, siendo los instruidos, los que tienen la verdad, no se den cuenta de la evidencia de que Jesús es el Mesías? ¿Cómo es posible?
Lo que Eden dijo hace un rato es muy interesante. Eden dijo, a veces nosotros juzgamos al pueblo de Israel y decimos cómo ellos teniendo a Dios y viendo los milagros que Dios hizo, cómo ellos podían no creer en Dios. Y no nos damos cuenta que nosotros también vemos milagros todos los días en nuestra vida y somos incrédulos. No sé si la cogen. ¿Sí me están siguiendo? Es decir, ¿quiénes son los hermanos? ¿Quién es el hermano que tiene la paja en su ojo? En el versículo 6, ¿quién es ese hermano? Prójimo. El pueblo. Nosotros. No, en el versículo 6 es una palabra. ¿Qué palabra en el versículo 6 denota al hermano que tiene una paja en el ojo? Los perros. Cerdos. Exacto. Los perros y los cerdos. No sé si ustedes se dan cuenta de la estructura. Sí, ya la cogí porque dice, no des lo santo a los perros. Tenemos que leer de una manera simétrica. Es decir, el texto del 1 al 5 me da la idea y en el versículo 6 es la conclusión de esa idea. ¿Se dan cuenta? No, es decir, que yo las no le cosas... entiendo. No ¿Cómo? entiendo el 6. No entiendo, no le cojo todavía. Mira, No, porque dice, no deis lo santo a los perros. Allí los perros son los fariseos y los... Los escribas y fariseos. lo que estamos descubriendo a través de este estudio metodológico es de qué estaba hablando exactamente Jesús. Ahora, en el cierre del texto, pues bueno, no me voy a adelantar, porque ahí está la clave. Vimos que los perros son líderes espirituales que tienen una función y que no la hacen. Los discípulos de Jesús estaban tendiendo a criticar a los fariseos. Jesús les decía hipócritas. Pero Jesús podía decirles eso. Sí. Sí, porque él Porque sabía. él conocía los corazones. Pero ellos, estos a quienes Jesús llamaba hipócritas, Elena G. White dice que cuando él los llamaba hipócritas, las lágrimas velaban sus ojos. Sí. Él lo decía con dolor. Claro, porque no estaba acostumbrado. Porque sentía amor hacia ellos. Es decir, son el hermano que tiene la paja en el ojo. Ahora, los discípulos tendían a criticar, estaban tentados a criticar a los líderes del pueblo de Israel. Y Jesús aquí pone un freno a eso, porque eso hubiera destruido la influencia de la iglesia. Y en lugar de eso le dice, pero tú ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que en tu ojo hay una viga. Vamos a ver cuál es esa viga. Y nosotros lo estudiamos cuando vimos los textos acerca de cómo comprendía la iglesia primitiva al inicio de la iglesia, cómo comprendían los discípulos la misión de Cristo. Ellos no tenían una visión clara de la misión de Cristo y fueron entendiendo poco a poco. Sí. Entonces, estamos de acuerdo en que los fariseos no aceptaban a Cristo porque tenían una visión muy errada, perdón, ¿sí? Inclusive en estos días leí un texto donde dice que María, la madre de Jesús, esperaba aún que Jesús hiciera un milagro ahí en la cruz. Sí. Sí, María. Claro, las esperanzas de todos estaban fundadas en la visión que ellos mismos tenían del Mesías. Y nosotros vemos que tanto la paja como la viga es una mala interpretación de la misión del Mesías. Resultado de una mala aplicación de la metodología. Sí. Ambos grupos tienen el mismo problema. Entonces vamos a ver lo que pasa aquí. El término cerdos, ahí. Tremendo ese término, ¿no? Duro. Entonces yo cojo la palabra cerdo, ¿tac? Y busco acá. Ah, me salió aquí en otra pantallita, aquí está. Sí, dice lo mismo, ¿ah? ¿Ok? Y yo quisiera que leamos este pasaje.
Proverbios 11, 22. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Tremendo, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Quién es el cerdo y quién es el zarcillo? Ahora, el zarcillo es un objeto de belleza, ¿cierto? Entonces el zarcillo lo conectamos con la hermosura, la mujer hermosa. El atributo de hermoso es el zarcillo. Y entonces el cerdo, ¿a qué corresponde? ¿A la mujer? No. La mujer es la unión entre los dos. Satanás. No, es el texto. No el texto, chicos. Mire, el texto dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Entonces, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, entonces el zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer. La mujer. Ahora, hermosa es el zarcillo, ¿cierto? Entonces, ¿a qué corresponde el cerdo? ¿A la mujer? No. ¿Qué dice el texto, Lean? Está en el texto. Apartado de razón. Exactamente. Es decir, el carácter de cerdo corresponde al apartarse de la razón. No sé si está claro. Sí, sí. Esto es una lectura metodológica. Tenemos que ver la estructura del texto. Vemos que la descripción de la mujer está basada en la unión entre el zarcillo y el hocico del cerdo. ¿Ok? Y esa mujer es hermosa, pero apartada de razón, porque aquí hay dos elementos: la hermosura y el estar apartada de razón, que corresponden al zarcillo de oro y el hocico del cerdo. ¿Se dan cuenta? Significa que el término cerdo, de un punto de vista simbólico, lo podemos entender como el estar apartado de razón. ¿Qué significa estar apartado de razón? No aceptar la verdad o no. Cuando veamos el tema que vamos a estudiar nosotros, el próximo seminario que va a estar, espero con la ayuda de Dios, muy bueno, vamos a hablar de la naturaleza del hombre y vamos a estudiar este término. Alguien apartado de razón es alguien que no acepta otra opinión. Sí. Que no acepta argumento alguno, que decide simplemente con las emociones y que no quiere cambiar de posición. Cuando alguien me dice, lo siento, Oscar, pero no puedo ver las cosas de otra manera, ustedes saben a qué me refiero. El comentario que hubo sobre el video 8, creo que fue, del libro de Esther. Yo veo allí una persona desafortunadamente apartada de razón. ¿Por qué apartada de razón? Porque esa persona ya no quiere razonar. ¿Estamos? Es decir, que si volvemos a nuestro texto, ustedes van a ver una cosa interesante. La característica del perro es tener una misión de centinela, de atalaya, y no cumplir esa misión. Y la característica del cerdo es estar apartado de razón. No razonar. ¿Cómo encontramos nosotros esta comprensión? Contexto de prueba. ¿Sí o no? ¿Y cómo pudimos, a través del texto de prueba, entender lo que quería decir ese texto? Utilizando el método de repetición y ampliación, el método de natural a espiritual, etcétera, etcétera. Todo eso es una aplicación de metodología completa, lo que hicimos acá. Entonces, en resumen, ¿qué nos está diciendo Jesús? Les voy a proponer una interpretación, ustedes me dicen si están de acuerdo. Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren muchachos, ustedes están muy indignados con los fariseos y saduceos porque tienen una comprensión completamente errada de las escrituras acerca de mi misión como Mesías. Y Jesús le dice a los discípulos, ustedes se indignan y les critican a ellos. Pero ¿por qué ven
la paja en el ojo de su hermano y no se dan cuenta que su mala comprensión de mi misión como el Mesías es mucho más grande que la de ellos. Porque atención, aquí hay una cosa interesante. El fariseo y el saduceo tenían elementos para comprender muchas cosas que los discípulos no entendían todavía. Es decir, de que había una paja en el ojo, ellos no veían porque no querían ver. Pero los discípulos tenían una viga en el ojo que no les dejaba ver casi nada. Pero en la misericordia de Dios estaban allí. Entonces Jesús les dice, ustedes critican la mala comprensión de estos líderes, pero no se dan cuenta que ustedes también están aprendiendo, que ustedes también están cegados parcialmente o tal vez totalmente, pero Dios los está guiando. ¿Ok? Entonces le dice, primero saca la viga de tu propio ojo. ¿Cuándo es que la viga del propio ojo de los discípulos de Cristo es quitada? Hay un evento en el que empieza esa viga a ser quitada. Yo creo que cuando Jesús están estuvo, estudiando. Hubo algo que pasó. yo cuando creo que sí, Miriam. Yo creo que cuando Jesús estaba en la cruz. No, cuando Jesús estaba en la cruz, ellos estaban esperando que Jesús se bajara de la cruz y les diera leña a los romanos y a los fariseos y los saduceos. Oscar, fue cuando, bueno, yo diría que eso comenzó por Pedro. Sí, ¿cuándo? Y fue cuando él tuvo la visión. Sí, ¿y qué decía esa visión? La visión decía que no llames como un inmundo a ninguno. Exactamente. La iglesia tenía una mala comprensión de la función del Mesías, de la misión del Mesías. Y esa mala comprensión de la misión del Mesías hacía que ellos todavía consideraran lo sagrado del templo como el objeto último de su devoción. Ellos no se daban cuenta que Jesús era el verdadero templo, que el templo era un símbolo de Jesús. Y que al tener a Jesús, cualquier hombre, sin observar las exigencias externas de la ley mosaica, podía estar en armonía con Dios, lo cual invalidaba, por tanto, la ley ceremonial. La invalidaba no en cuanto a que no tuviera sentido, no en cuanto a que no tuviera un significado. Tenía un significado, vale la pena estudiar y hasta ahora la estudiamos, pero que ya no había necesidad de observarla. Esos ritos exteriores no había que observarlos, sino tener fe en Jesús como el verdadero objeto de devoción. Entonces, ahí recién a la iglesia, como dijo Norberto, recién ahí a la iglesia se le empieza a quitar la viga del ojo. ¿Qué hicieron los hermanos con Pedro después de que él hizo, que le habló a Cornelio y a su familia de Jesús? Es el tema mañana de un grupo, pero bueno, es muy interesante esa parte, sí, es muy interesante porque a Pedro para los que van a tener esa parte mañana, Pero no digamos mucho, pero lo critican, ¿sí o no? digamos que a Pedro lo estaban esperando, pero mejor dicho, lo iban a linchar, lo iban a linchar. Por eso es que Pedro lleva 6 testigos. Lleva 6 testigos. Claro, Pedro, esto aquí está caliente. Él sabía que Cuando Pedro, el Espíritu Santo le dijo que se fuera a la casa de Cornelio, se llevó 6 testigos. Ok. Y mire lo que termina diciendo el texto. No sea que las pisoteen, que las perlas. Sí, claro. Ese tesoro de verdad, lo poco que ellos conocen, lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pregunta. ¿Quiénes se volvieron, pisotearon las perlas de la verdad que presentaba la iglesia primitiva y despedazaron a miles de mártires cristianos? ¿Quiénes fueron los primeros en hacer eso? Los sacerdotes. Exactamente. Los mismos escribas. Exactamente. Este texto tiene una enseñanza moral y tiene una enseñanza profética. El versículo 6 es moral y profético. No sé si ustedes alcanzan a ver la aplicación.
Sí, en lo profética es lo que representa allí lo que hicieron los sacerdotes mismos. Y ahora, cuando hablamos de profecía, estamos hablando que en los últimos tiempos va a suceder lo mismo. Ahora, exactamente. Y una aplicación para nuestros días, ¿qué podría ser? Que nosotros no somos no somos mejores que otros, y nosotros no debemos criticar a nadie, porque nosotros mismos deberíamos ver nuestra condición en la que estamos. Nosotros no tenemos autoridad para criticar a la iglesia adventista. Ahora podemos mostrar los hechos, ¿ok? Pero no podemos hacer juicio de ellos, porque nosotros mismos venimos de allí, porque nosotros mismos estamos aprendiendo acerca de la verdad, porque nosotros mismos todavía tenemos que luchar contra una cantidad de cosas que se han metido en nuestras cabezas, que nos han enseñado durante años y que tenemos que desaprender para poder aprender las buenas cosas que enseña la palabra de Dios. No sé si me cogen la idea de la aplicación que estoy haciendo. Sí. Entonces, este texto nos enseña mucha humildad, porque es que es fácil decir, no juzgue para que no sea juzgado. Inclusive hay personas que cuando uno les dice, mira, esto que hiciste está mal. Pero saca primero la viga de tu ojo, man. Porque tú también estás. Entonces, muchas veces se utiliza de esa manera muy ligera, pero este texto es mucho más profundo que eso. Obviamente, sí, criticar a los demás es malo y tenemos que evitar de hacerlo, sobre todo si nosotros estamos en el error también. Pero este texto es una parábola, y esta parábola tiene una aplicación profética. Por eso a mí alguien me decía, cuando yo enseñaba acerca de que toda parábola en la Biblia tiene una aplicación profética, me decía, pero es que este texto es la excepción, porque aquí es plenamente moral. Y esta demostración metodológica indica que efectivamente esto es una profecía y que se cumplió además. Sí. No sé si quedó claro para todos o si tienen alguna pregunta. Para mí está claro. Pero hay otros 10 conectados, a ver. De hecho, yo no lo había visto así, pero ahorita que usted comenzó a explicarlo, me puse a pensar en los símbolos. Exacto. No den los santos a los perros. No den los santos. ¿Puedes decir el número, el 6, por favor, para que quede más claro? ¿Cómo dices? Si puedes repetir el versículo 6. ¿La explicación? Sí. A ver. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y lo que explicamos de que el símbolo de los perros se refiere a los atalayas de Israel, a los líderes religiosos que tenían una función de vigilancia, pero que no la hacían. Y que el término cerdo se refiere a una persona que está apartada de razón. Es decir, que no quiere razonar, que ya está cerrada en su juicio. No, y no deis lo santo a los perros, o sea, sí, lo santo. Dar lo santo a los perros es utilizar lo que nosotros sabemos de la verdad para criticar a aquellos que se supone que tenían que tener la verdad y no la tienen. Ajá. Era lo que estaban haciendo los discípulos en esa época. Decían a los fariseos, ellos se disputaban entre ellos. Los discípulos de los fariseos se disputaban con los discípulos de Cristo y ellos decían, ustedes están ciegos. Están ciegos, no pueden ver que Jesús es el Mesías. ¿Y cómo es que ustedes con todo ese conocimiento que tienen y qué vergüenza deberían tener? Entonces ellos estaban haciendo un juicio moral de la ignorancia de ellos. Cierto, la condición que dice Jesús aquí es que son perros porque tenían que tener el conocimiento y no lo tenían que dar la alerta y no la daban. Y cierto, son cerdos porque están apartados de razón. Pero ni aún esas dos condiciones autoriza a los discípulos de Cristo a criticarles. Porque de paso también le dice tu hermano. El fariseo es el hermano del discípulo de Cristo, no olvidemos eso. Nosotros a menudo los ponemos como si fueran dos grupos distintos. Ambos pertenecen al pueblo de Dios, son hermanos. Entonces, y
¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Quién es el hermano? El fariseo. ¿Cuál es la paja? El hecho de tener una mala interpretación de la misión del Mesías y esa mala interpretación, y que esa mala interpretación no le permitía aceptar que Jesús era el Mesías. El discípulo de Cristo critica al fariseo por esto. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, porque parte de la mala comprensión que tiene el fariseo, también la tiene el discípulo de Cristo. El paso por eso fue que cuando Jesús fue crucificado, todos se chasquearon, huyeron, pensaron que ya se había acabado todo. Y siguieron teniendo una mala comprensión. Sus ojos fueron abiertos progresivamente, pero vinieron a ser abiertos a partir de la visión de Pedro, cuando la iglesia empieza a recibir a los gentiles. Ahí se dan cuenta de que el Mesías no era luz solo para Israel, sino para la humanidad entera. ¿Okay? Entonces, esto es lo santo, el conocimiento parcial que ellos tienen. Como nosotros hoy en día tenemos un conocimiento parcial de las cosas. Es que nosotros podemos hoy en día decir que conocemos todo acerca de la Biblia. No, Yo no sé si sea el caso de alguno de los que me están escuchando, pero en el caso mío no es. no falta mucho. No, exacto, somos niños. Estamos aprendiendo el abecedario en la escuela. Apenas estamos tomando leche. ¿De qué derecho podemos nosotros criticar a aquellos que tienen más dificultad con el abecedario? Para nada. Podemos hacerlo. Porque si los hacemos, nos ponemos al mismo nivel. Y si lo hacemos, nos hacemos hipócritas. Saca primero la viga de tu ojo, empieza a entender verdaderamente las cosas y entonces verás bien para ayudarle a aquel que no entiende, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo santo. Lo santo es la comprensión que nosotros tenemos de la palabra de Dios. La perla, en otra parábola, en los evangelios, esa perla es una verdad preciosa encontrada en la palabra de Dios. Aquel mercader que vendió todo lo que tenía y compró esa perla. ¿Estamos? Y si echamos esas perlas a los cerdos y a los perros, es decir, aquellos que están cerrados, las lanzamos a ellos, como a veces solíamos hacer por error y en el pasado cometimos este error cuando estábamos en la iglesia, de ir a decirle, sacarle las verdades así de frente y decirles, ¿cómo es que ustedes no saben esto? Es una vergüenza que ustedes, teniendo el diploma de teólogos, siendo pastores, no sepan estas cosas. ¿Cómo es que, siendo adventista, no conocen ni siquiera los rudimentos de la fe adventista? ¿Cómo es que siendo adventistas ni siquiera conocen las profecías básicas? ¿Cómo es que siendo adventistas no conocen la metodología? ¿Cómo es que siendo adventistas no conocen la historia de William Miller y sus métodos que él aplicó? ¿Cómo es que siendo adventistas no dominan el espíritu de profecía y no conocen la verdad acerca del espíritu de profecía? Entonces cogemos todas esas perlas y las lanzamos a los cerdos. ¿Y qué hacen los cerdos? Las pisotean y se devuelven contra nosotros a despedazarnos. Jesús nos advirtió. Error a no cometer. No sé si ahora ya quedó más claro. Vamos a ver. Sí, sí, gracias. ¿Sí, ahora sí? Sí. Bueno, ¿qué piensan, chicos, de esta aplicación de metodología? Buenísima. Buenísima. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta que son pasajes que nosotros hemos leído tal vez cientos de veces y que no hemos adquirido un verdadero conocimiento de estos pasajes porque no hemos aplicado los métodos. Sí. Y que aplicando la metodología podemos entender más acerca del mensaje que Dios quiere dar en los diferentes pasajes de la Biblia. ¿Estamos? Amén. ¿Algún comentario o algo? ¿Una pregunta? No, que cuando nosotros estudiemos tenemos que fijarnos mucho en lo que leemos y mirar, por ejemplo, allí la palabra hipócrita está encerrado con dos signos de exclamación. Sí, Interrogación. exclamación. Y también la palabra hermano. También es interesante allí la palabra hermano. Y así como hermano, hipócrita, está la perla, están los perros, las perlas, hay cosas que son muy interesantes ahí.
Nosotros tenemos que entender todo esto como símbolos, como usted lo dijo, Norberto, al Sí, inicio. Símbolos. sí, Entonces, cuando hablamos de símbolos, hablamos de parábola, parábolas. Y cuando hablamos de parábolas, hablamos de profecías. profecías. Muy bien, ahí está. Entonces, si nosotros llegamos a esa conclusión y que esto tiene armonía con respecto al mensaje bíblico y que entendemos el mensaje, lo que Dios espera de nosotros hoy, entonces estamos aplicando bien la metodología. Bueno, alguien que me diga qué aprendió hoy de este estudio, en el aspecto moral, no tanto metodológico. ¿Qué espera Dios que hagamos nosotros con respecto a este texto? Yo creo que ser humildes. Ser humildes y qué más. No criticar a los otros. Tenemos que aprender, tenemos que sacar la paja, la viga de nuestro ojo. Tenemos que sacar la viga de nuestro ojo para poder ayudar a nuestros hermanos adventistas. Sí, hay un inclusive ahí cuando habla del buen pastor, cuando habla del buen pastor dice que él es la puerta y dice, yo no guardé ese comentario, pero era muy bueno, dice que que nadie tiene derecho a criticar a otra persona, mismo así esté equivocado, decía esa parte de ese texto del Espíritu de Poesía hablando del buen pastor. Que ni aun Jesús, porque Jesús aquí, por ejemplo, viéndolo bien a los mismos discípulos, él les tenía paciencia, ¿no? Tenía paciencia porque cuando Jesús fue crucificado, muchos ni siquiera entendían cuál era la misión de Cristo. No entendían, ni la madre misma. Yo lo leí esta semana. Exacto. Que María estuvo esperando hasta lo último que Jesús hiciera un milagro. Ella lo estuvo. Ahora, Norberto, hay que recalcar también el término exacto del que habla Jesús en este texto es juzgar. Sí. Juzgar implica un juicio de intención. Ahora, eso es muy diferente de presentar los hechos. Podríamos, a veces mezclamos los términos, ¿no? Entonces, una cosa es decir, por ejemplo, ir a una persona y decirle, mira, pasó esto, y de acuerdo a la palabra de Dios, esto está mal, yo creo. Y se le presentan los hechos, se le presentan los principios. Ahí no hay juicio. Porque uno no va a juzgar a la persona y decirle, usted está condenado. ¿Cómo es posible que usted pueda hacer una cosa semejante? Sinceramente, con usted ya no se puede tener confianza, ya no le vuelvo a tener confianza. Eso es juzgar. Sí. Yo no me esperaba que usted hiciera eso. Yo me esperaba algo mejor de usted, ya no le puedo tener confianza, se acabó. Eso es juzgar. Y en eso caemos todos nosotros, juzgamos. Podemos nosotros considerar que todas las personas que están hoy día siguiendo una metodología errada, la metodología errada de la teología adventista, y eso que estoy diciendo son hechos, son factuales, ¿cómo decir? Son hechos concretos. Es que podemos considerar que todos los que siguen esa teología están destituidos de la misericordia de Dios y que nunca van a poder entender la verdad. Claro que no. Yo diría que no, al contrario. ¿Cuál es la labor del discípulo de Cristo? Y lo dice el texto. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está. Ok, tú estás convencido de la verdad. Perfecto. Amén. Gloria a Dios. ¿Estás convencido de que este camino que hemos seguido, que la lucha en la que estamos es correcta? Gloria a Dios. Amén. Entonces prepárate, aprende bien y estarás diestro para poder ayudar a otros. Eso es lo que dice el texto. Pero no los critiques, no los juzgues. No digas, este ya no tiene solución. Sí, es verdad. Eso es lo que me está diciendo el texto. Y para mí es una reprensión tremenda.
¿Cuántas veces no hemos todos cometido ese error? Y Jesús en esta noche Jesús nos amonesta acerca de ese error de criticar. Sí, presentemos los hechos, sí, porque podemos alcanzar la salvación. Si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solo y repréndele. Y si te escuchara, has ganado a tu hermano. Y si no te escucha, ya saben qué tiene que hacer, ¿sí o no? Conocemos el texto bíblico. Sí. Eso es una cosa, pero no le juzgues. No diga, usted ya no tiene solución. No diga, ya no hay esperanza. No diga, ¿y para qué le hablo? Pero hermano, pero también le dice que si van 2 o 3 y lo amonestan y no escucha, entonces hay que llevarlo a la iglesia. Y si no en escucha la iglesia, y si en la iglesia tampoco, entonces hay que tenerlo por publicano. ¿Y cuál es el término aquí abajo en el versículo 6? Para los que no tienen razón, no usan el razonamiento. Cerdos. Son los cerdos. No sé. El que ya no quiere razonar, que ya no quiere entender, que ya se obstinó. No, el cerdo aquí es un símbolo de obstinación. Entonces no hay que tirarle las perlas, hay que esperar que se calme. Y entre tanto, saquemos la viga del ojo. Ocupémonos de nuestro problemita. Dios sabe cómo hace las cosas y Dios sabe por qué nos ha puesto juntos, para que juntos, con la ayuda del Señor, podamos sacar la viga de nuestro ojo. Sí. Dios sabe cómo hace las cosas. Aprovechemos del hecho de estar juntos, del hecho de estar estudiando, para prepararnos y estar diestros para poder ayudar a aquellos que tanto lo necesitan. Amén. Así sea. Amén. Señor nos bendiga en esta noche. Y bueno, pues gracias por habernos acompañado en esta meditación.